Estamos en el 9º capítulo de Ultradistancia Bingo Límite. Aplausos. ¡Hola! Hola, Sin, bienvenida. Pues bueno, primero que todo, sí, nos da mucho gusto estar en el 9. Ya somos más de 1000 escuchas, lo cual también nos da mucho gusto, porque nosotros hemos dicho que aquí vamos a celebrar todo. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy nos metimos a un poco de ciencia detrás del correr, ¿no? Y ciencia desde un lugar que además es muy poco explorado, que es el cerebro. Es probablemente de los órganos aún más desconocidos para la ciencia, ¿no? Entonces nos metimos en este tema y cuéntanos desde dónde lo vamos a abordar, de qué se va a tratar, sí. Bueno, pues de por sí sabemos que correr ofrece grandes beneficios, ¿no? O sea, la actividad per se ya te ofrece muchas ventajas para tu sistema nervioso. Efectivamente, el cerebro es la parte que más descuidamos, es la parte que obviamos y además es como el único órgano que en este momento está tratando de explicarse a sí mismo cómo funciona y la importancia que tiene, ¿no? Entonces, realmente es un tema súper interesante, súper amplio y como corredores y como ultracorredores, tenemos que enfocarnos muchísimo en este tema y no olvidarlo. ¿Por qué? Porque al tener un ejercicio que nos lleva a un límite, ¿no? Le podríamos hacer un gran daño o podríamos aprovechar la ventaja de lo que estamos haciendo, de todos los conocimientos que vamos recibiendo a través de la actividad que realizamos, ¿no? Y que son beneficiosos para nuestro cerebro. Pero también podríamos, si no le damos lo que él necesita, podríamos causarnos un gran daño, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de la importancia del entrenamiento, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? De la sinapsis que vamos creando a partir de todas las cosas que vamos realizando, de cómo podríamos llegar a un entrenamiento, a un neuroentrenamiento, ¿no? Que en muchos países ya se está estudiando, ya se está realizando y nosotros todavía no es un campo que se abre tanto y que queremos que surja, ¿no? Y que le demos más importancia. Cada vez estamos más preocupados por el bienestar físico, pero estamos dejando de lado el interés emocional y el psicológico, ¿no? Entonces, de hecho, hay un estudio que demuestra que día a día son más las personas que se internan en hospitales psiquiátricos de forma voluntaria, por depresiones, ¿no? Y por cosas, pues, realmente muy graves. Entonces, también como corredores, como entrenadores, como amigos, como familiares, debemos prestar atención en este tipo de temas. Debemos de buscar, sobre todo, una salud mental antes que una salud física, ¿no? Hay un camino para ello, o sea, siempre hay un camino para ello. El hombre tiene esta ansia de conocimiento, esta curiosidad, y yo creo que en ausencia de esta podemos tomar malas decisiones, pero si la consideramos puede ser algo muy importante. También vamos a tomar el tema de los electrolitos, ¿no? La importancia que tienen también incluso para el cerebro, porque a veces nada más es me dieron calambres y por eso tomo electrolitos, ¿no? O salgo a correr y solamente tomo agua porque pues no me da tanta sed, ¿no? O siento que el Gatorade tiene mucho azúcar y entonces lo evito, ¿no? Entonces, bueno, también se va a tocar la importancia que tienen los electrolitos para nuestro cerebro en nuestra actividad. También vamos a tocar unos mitos un poco alarmistas, ¿no? De lo que hace el ultramaratón y correr tanto tiempo, digamos, en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ambiente, el daño que te puede causar o no, ¿no? Y los estudios que se han hecho alrededor de esto. Durante mucho tiempo se creyó que el ser humano perdía neuronas a partir de los 35, entre los 35 y los 45 años, y se creía que el cerebro que las neuronas del cerebro eran irreemplazables, ¿no? Que no se creaban más. Hoy en día se ha demostrado que la gente que corre sí tiene esta posibilidad de desarrollar nuevas neuronas, ¿no? Y que al correr también puedes hacer que estas baby neuronas o baby neurons hagan sinapsis con las ya existentes y que puedan crear más conocimiento o más movilidad, depende del área del cerebro que estés abarcando, ¿no? Entonces, bueno, la idea es tratar todos estos temas y, bueno, vamos a empezar, siempre tocamos lo bueno, lo malo, lo feo. Vamos a empezar con lo feo. Muy feo. Con lo muy feo, ¿no? Lo alarmista, pues para de ahí ir viendo que no es tan feo, que no está tan mal, ¿no? O sea, que todo se puede resolver. Sí, como no siempre, es el no, es el cómo. Exactamente.
como siempre lo decimos aquí, el caso es hablar de las cosas, porque uno, no porque no las hablemos, no pasan. Dos, si las hablamos, entonces podemos ser mucho más conscientes y además profundizar en ello, ¿no? Si de base, si la ciencia misma está en un proceso de ir buscando más sobre el tema, pues bueno, nosotros por supuesto que tenemos mucho que aprender sobre el tema, pero lo importante es empezar a hablar de ello y hacer además conciencia de qué podemos hacer pues en pro de, ¿no? Entonces sí, en lo feo, pues sí, de pronto hay artículos y estudios que se han hecho alrededor de cómo impacta estos deportes de tanta intensidad y de tanto tiempo como es el ultra running en el cerebro, ¿no? Y entonces hay un artículo en particular que leí que es así como súper alarmista de tu cerebro se está haciendo pequeño. Es como, ¿Qué vamos ¿cómo? a hacer, Pinky? Ya de por sí, si no me tomo 3 tazas de café, me cuesta el día y además mi cerebro se está haciendo pequeño, ¿no? Entonces, ya que ¿A lo dónde lees, digo, vamos a parar? el propio artículo te dice, ¿no? O sea, como de, bueno, ya que atrapé tu atención con este título tan catchy, te digo que, bueno, no es así de crudo y real, sino que sí se ha visto que hay un impacto en la ultradistancia, en deportes de tanta duración, en el tamaño como tal de la materia gris y del cerebro, ¿no? Entonces, hay una reducción, que este tipo de reducciones ocurre en lesiones por padecimientos como el Alzheimer o por la esclerosis múltiple y demás, pero además en los corredores ocurre mucho más rápido que lo que va pasando en este tipo de padecimientos, que van a lo largo del tiempo. Aquí en un tema de 2 meses la reducción es de hasta el 6%, cuando por ejemplo en Alzheimer es 2%, esclerosis múltiple 0.2%, ¿no? Entonces cuando oyes eso es como, Dios mío, esto es terrible y lo que tengo que hacer es no volverme a mover de mi asiento. Pero no, lo que también se ha visto es que luego de 6 meses hay una recuperación. Entonces, aquí lo que es muy interesante es, uno, la puerta que abre a nivel ciencia sobre esta posibilidad de mecanismos de transición que tenemos, ¿no? Que de alguna manera el ultra running es una ventana a asomarnos hacia esas cosas. O sea, así como, no sé, estudian a los ajolotes para ver la regeneración celular que podría tener un impacto en cáncer. Bueno, aquí justamente este tema abre una ventana de estudiemos por qué pasa este cambio, que además pues todavía no hay una claridad absoluta sobre por qué pasa, pero se cree que es un tema como de la cantidad de proteína, la cantidad de sodio, la cantidad de cortisol que vas soltando durante estos deportes de alta intensidad, que es lo que tal vez esté ayudando a esa transición de reducción a volver al tamaño anterior, ¿no? Ahora, esta reducción, pues lo que te habla es de una lesión que puede terminar en un edema o puede terminar desafortunadamente en un trombo y pues cosas gravísimas, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que ver qué sucede, no para asustarnos y no volver a correr nunca más, sino para entender que hay cosas que podríamos hacer para que esto se vuelva algo transitorio y sin daño, ¿no? Sea bueno, yo ya sé, por ejemplo, que si voy a hacer unas 100 millas, pues mi hidratación por supuesto que se va a ver afectada, pero lo que tengo que hacer es entonces compensar e hidratarme bien desde semanas antes, ¿no? Bueno, justo el poner como el ojo en este tipo de temas es una invitación a eso, es si le está pasando algo a tu cerebro y al 100% de tu organismo, ¿no? Lo que pasa es que nunca pensamos en el cerebro, siempre pensamos en mis rodillas y para prevenir lesiones me voy a poner un soporte en la rodilla. Bueno, pues para prevenir una lesión cerebral tienes que tomar agua, tienes que consumir buenas proteínas, ¿no? Entonces, como este tipo de artículos hay otros más, hay un estudio que se publicó el año pasado, que es igual como el impacto de las alteraciones en el volumen cerebral, tanto en la corteza como en la subcorteza, después de una carrera de alta resistencia, ¿no? Y se observa exactamente lo mismo. Sí hay una reducción, pero 6 meses después regresamos al mismo tamaño. Entonces, sí, aquí hay que hacer una observación de que nosotros al final somos energía, ¿no? Y actualmente hay un estudio muy importante que, bueno, ya lleva varios años que se llama BRAIN,
y que precisamente tienen esta posibilidad de ahora estudiar el cerebro con personas vivas, cosa que antes no se podía, ¿no? Antes los estudios eran en personas pues ya muertas, ¿no? Pero pues ya no puedes ver la actividad cerebral en un estado, digamos, de movimiento, ¿no? O también se hacían experimentos con ratones, porque los ratones envejecen muy rápido. Entonces daba la posibilidad pues, de estudiarlos en movimiento, ¿no? Claro que pues obviamente ya sabemos que todo esto tiene un impacto, ¿no? Pero al final es ciencia y tenemos que entender el cuerpo. No vamos a hablar de que si a favor o no, ahorita estamos en otra cosa. Pero aquí lo importante que hay que recalcar es que se hace énfasis en la importancia de los electrolitos, ¿no? Aquí es donde vamos a entrar en este tema. Al final funcionamos mediante cargas iónicas, ¿no? Y estas cargas iónicas permiten la sinapsis dentro de las neuronas. Entonces, somos electricidad. Por eso necesitamos los electrolitos, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio son de gran importancia para nuestras funciones cerebrales. Al momento de correr hay una deshidratación que no nada más te va a afectar muscularmente, evidentemente también afecta a tu cerebro. ¿Qué pasa cuando vamos corriendo y no tomamos agua? Nos puede llegar a doler la cabeza, nos podemos sentir mareados, afecta nuestra movilidad, nuestra efectividad motriz. ¿No? Empezamos a ser un poco más torpes y muchas veces esto es consecuencia del agua. A veces cuando salimos a entrenar entre semana 10, 15 kilómetros, ¿no? Decimos, no, ni agua llevo, lo que decías en un episodio, ¿no? Yo aguanté 30 kilómetros sin agua y ya lo veía como un triunfo, ¿no? Ajá, Pero no, heroica. no, imagínate, o sea, está sufriendo tu cuerpo por todos lados, o sea, los riñones los estás poniendo a trabajar en una intensidad terrible, ¿no? Tus músculos están completamente deshidratados, ¿no? Pero también esta parte que es esencial, que es la parte del cerebro, porque sin darnos cuenta afectamos esta movilidad. Cuando hablabas ahorita de que se habían hecho estudios de cómo era posible que se regenerara, efectivamente todavía no tienen a ciencia cierta una respuesta, pero lo que sí te dan son muchas recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones están en que mantengas un equilibrio en cuanto a tus electrolitos, ¿no? Para que realmente el cerebro pueda recuperar esta densidad, ¿no? Y entonces podamos seguir fabricando mediante el correr, que ya decíamos que el simple hecho de correr como actividad meramente intuitiva, de movimiento, donde tú piensas que no estás pensando en correr, aunque efectivamente sí lo estás pensando, ya te genera muchas cosas, o sea, ya te genera una sinapsis dentro de estas neuronas viejas y estas neuronas nuevas, ¿no? Ya estás oxigenando el cerebro, pero para todo este proceso sí es súper importante el tema del agua y de la hidratación, entonces no minimicemos las distancias. Yo sé que como ultracorredores a lo mejor 10 kilómetros no suenan nada, pero sí son, en nivel, digamos, del cuerpo, sí son. Tú tienes que pensar que es una fábrica, ¿no? Si tú vas a producir 500 zapatos o vas a producir 10 zapatos, al final vas a necesitar mover los mismos engranes, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, sí cobra una importancia mayúscula que hemos dejado prácticamente en el piso, el hecho de poder tomar agua, y no solo agua, el hecho de tomar electrolitos, ¿no? Exacto. Que muchas veces nos dicen, toma electrolitos, pero no nos dicen el por qué, entonces no los tomamos, ¿no? Porque, pues, o siento que tienen mucho azúcar algunos, o lo que sea, pero hay muchas opciones, ¿no? O sea, en el día a día tú puedes consumir muchas opciones, hay muchas marcas, está Nun, está Hammer, también depende de la cantidad de electrolitos que tú pierdas, ¿no? Pero antes de pensar en unos posibles calambres, antes de pensar en que se me duerma el brazo, antes de pensar en todo eso, piensa en el daño que le puedes hacer a tu cerebro y que esta regeneración que tiene el cerebro después de cierto tiempo que tú hiciste una carrera de distancia, tú lo puedas ayudar a que se recupere, a que se regenere. Aquí es donde tal vez cobra sentido el hecho de que tu entrenador te diga que no tengas las carreras tan pegadas. Es posible hacer un ultramaratón de 100 millas hoy y en una semana hacer 100 kilómetros, sí es posible, pero hay un daño, ¿no? Entonces si tú no eres consciente de este conocimiento, de esta reparación celular que tienes que hacer, no solo a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Entonces te estás haciendo un daño que puede llegar a ser permanente. Claro. Por eso era importante empezar con este tema de este artículo, que sí puede ser alarmista, pero es real porque está basado en un estudio. Y de hecho hay más información de ese estudio. Entonces, es importante saber que yo me puedo estar ocasionando una lesión cerebral porque además ni siquiera soy consciente de la cantidad de electrolitos que debo de tomar.
¿Tú puedes hacer eso? Sí lo puedes hacer, pero entonces tienes que estudiar muy bien cuántos electrolitos tienen que ingresar a tu cuerpo, cuánta proteína le tienes que ingresar a tu cuerpo para que realmente sea viable, ¿no? Y después de eso no estar poniendo otro y otro y otro y otro, ¿no? O sea, realmente sí tendrías que considerar estos descansos, que regresamos a lo mismo. Muchas veces el entrenador te dice, no pegues tanto las competencias, ¿no? Pero no te dice el por qué. Entonces aquí estamos hablando del por qué es tan importante y no estamos tocando el tema articular y no estamos tocando el tema muscular, estamos tocando un tema que es mucho más importante, que es el sistema nervioso, ¿no? Sí, y además poner también mucha atención en nuestro cuerpo, o sea, como lo hemos hablado en otros temas como rest o como en los masajes, por ejemplo, ¿no? Poner atención a las señales de alerta y también aprender a prevenir. Nosotras nos reímos de que ya en la montaña a las 3 de la mañana sin media luz soy capaz de ver si mi pipí es transparente o no para ver si me estoy hidratando bien o no, ¿no? Y entonces esto que suena a chiste y que es como o sea, yo se lo digo a mi hijo siempre así como, ¿de qué color está tu pipí? Y al principio él se reía como, ¿por qué me estás preguntando esto? Pero sí, en verdad sí. Eso te hace ver como lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Y si lleva un tiempo sin ser como debería de ser, que es casi transparente, personas que nos están escuchando, pues algo está pasando, ¿no? Y entonces más vale ver, o sea, te puedes ir a hacer un análisis de orina, o sea, ver cómo están tus niveles, ahí tal cual viene, y hay parámetros y hay rangos, o ir a un doctor, o saber si es un tema de infección de vías urinarias. O sea, hay millones de maneras de ver cómo está funcionando esto para que entonces uno tome acción, porque si eso te está pasando a nivel riñones, imagínate lo que te está pasando aquí, ¿no? Y a nivel hidratación, desafortunadamente, y en uno de los estudios también lo hablaba, el riesgo que implica esa posible edema, o sea, que el edema es una hinchazón por un exceso de agua en un tejido, que así como te pasa, pues no sé, en el brazo y es como cuando te pones el dedo que se queda así rojito y se queda apachurrado ahí tu dedo, eso quiere decir que estás reteniendo líquido en ese tejido. Lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, muchas veces se refleja con un dolor de cabeza y tú te tomas un ibuprofeno, que podría haber todo un capítulo sobre el uso Va a haber uno, va a haber uno. de AINES y de exceso de ibuprofeno y demás para temas de dolor. Y el ibuprofeno agudiza la posibilidad de esa lesión cerebral. O sea, tú pensando que estaba solucionando tu dolor de cabeza, el ibuprofeno todavía lo hace peor. Si a lo mejor no estábamos tan mal, pues te acabas de tomar algo que lo pone peor, ¿no? O que por Me lo duele menos... mucho, me duele mucho tener que usar este medio para regañar gente que o para abusa del decirte, consumo de pero ibuprofeno. a veces es necesario porque acaban los entrenamientos y se van y ya nada más escuchan el no se empastillen, pero no escuchan lo demás. Claro, o sea, hay un porqué y es un tema de cuidado, ¿no? Entonces, en el momento en el que escuchas como, ok, a lo mejor mi dolor de cabeza, pues no era como de, digo, hay gente que padecemos de migraña y yo sé perfectamente reconocer cuando es un tema migrañoso versus un tema de hidratación. A veces te está doliendo la cabeza porque no estás bien hidratado, ¿no? Entonces, hay un montón de señales que cuando ya las sumas es como, yo lo que tenía que hacer era en realidad hidratarme mejor. Que hidratarme mejor no es en ese momento que me acuerdo me tomo 3 litros de agua, porque hay un problema de baja de sodio que es por exceso de agua, ¿no? Entonces también hay que saber hidratarse y saber recuperar. Exacto, es como siempre, ni mucho ni poco, ¿no? Por eso hay que tener ciertos cuidados, hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo, hay que hacer prueba y error. A veces se nos hace pesadísimo entender cómo funcionan los electrolitos y entonces lo más fácil es no los uso, ¿no? Pero yo lo he tocado con el tema con el equipo, ¿no? No quiero ver que lleguen solamente con agua a los entrenamientos porque te estás haciendo un daño, ¿no? Pues lo aguantas, sí, eres un héroe, no, ¿no? Y además es algo que ha estado en nuestra sociedad durante mucho tiempo, ¿no? Los problemas que hemos tenido, por ejemplo, si tú incluso vomitas en una carrera, también puede ser un tema de deshidratación. Y nuestro cuerpo es tan inteligente que protege los órganos vitales, se protege el pulmón, el corazón y el cerebro. Son los órganos más importantes que se van a proteger, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a alterarte ciertas cosas y son pequeños avisos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer conciencia
de que lo primero que puedes, de que lo que puede hacer es que está mal, ¿no? Entonces, el correr un ultramaratón, efectivamente, a lo mejor mucha gente dice está loca, ¿no? Pero porque para muchos es nada más un juego, ¿no? O sea, sí es un juego, pero es un juego de ajedrez, no es un uno, ¿no? O sea, no es futbolito, ¿no? Es un juego donde tienes que estar pensando en todo, porque al final, ya lo decíamos en Reds, este cuerpo es el único que te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Bueno, también decíamos que te puedes tunear, pero tu cuerpo por dentro es todo lo que vas a tener durante el resto de tu vida. Entonces tenemos que cuidarlo y que este deporte pues, realmente te permite, sí, te permite, tiene muchas ventajas. En cuanto a nivel de conocimiento, también tiene muchas ventajas de recuperación, de incluso cirugías, y eso acelera muchos procesos, que ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Pero nada más, cerrando bien el tema, es importante, sí, el uso de electrolitos. Hay diferentes electrolitos en el mercado. Si no tienes idea de cuáles usar de acuerdo a tus necesidades, te puedes acercar a un doctor, a tu entrenador, ¿no? O en nuestro caso, a la tienda. Y ahí te explicamos los diferentes tipos de sales y de marcas que tenemos, porque aunque parecen iguales, pueden llegar a cubrir necesidades diferentes en los corredores, ¿no? Gente que no pierde tanto, gente que pierde más, gente que pierde a lo mejor cierto tipo de electrolito más que el otro, ¿no? O sea, porque dentro de los electrolitos sabemos que hay varios, sodio, potasio, magnesio, ¿no? Entonces, sí es importante el uso de esto siempre que salgas a correr, ¿no? Todos los días. También estamos muy espantados con el exceso de sodio. Para las personas sedentarias, tal vez, a lo mejor sí hay corredores que se pasan del exceso del sodio, y del odio también. pero ahorita estamos hablando del sodio. ¿no? Ese va a ser otro capítulo. Eso va a ser otro capítulo. Pero, pues bueno, ya prestemos atención. No sé si quieras decir algo más en cuanto a este tema. No, bueno, también otro tema importante para el cual hay que ponerle atención es la proteína, ¿no? Que también... Claro, bueno, eso siempre, sí, sí. O sea, en sí, para el músculo, para todo, bueno, en el cerebro no es distinto, ¿no? Entonces también cantidades bajas de proteína afectan tu recuperación y esa recuperación también afecta el cerebro. Entonces, y sí, tampoco es también hay que acercarse a personas que sepan las proteínas, también el contenido es diferente, de acuerdo a tus actividades es diferente, entonces también hay que prestar atención, tomarlo como una prioridad, más que qué tenis voy a elegir, más que qué color de tenis quiero, es una prioridad la parte de la alimentación, es una prioridad la parte de los electrolitos. Exactamente. Bueno, pues en cuanto a lo que generamos, en cuanto a lo que el deporte hace por nosotros, ¿no? Per se, realmente sí crea estas conexiones, ¿no? Está demostrado con estudios que el hecho de que tú salgas a correr en las mañanas, por ejemplo, te ayuda a una mejor toma de decisiones. Si tú tienes, por ejemplo, una corrida en la mañana, que es a un paso, digamos, tipo cardio, ¿no? Que te ayuda mucho a la ventilación y a todo este rollo. Está comprobado que tú puedes tomar decisiones ejecutivas en tu día a día, hasta en tu programación, de una manera más efectiva. Tú puedes llegar a tu trabajo y tomar decisiones con más rapidez a que si no hubieras ido a correr. Se han hecho estudios de esto, ¿no? A través del tiempo. Hay un libro muy interesante que se llama Spark, que les recomiendo mucho, que también habla mucho de este tema del cerebro y de estas conexiones y cómo el ejercicio por sí mismo tiene todas estas virtudes y ventajas, ¿no? Independientemente de las partes emocionales, cómo desarrollas ciertas cosas de tu cuerpo. Por eso también es importante el tener buenas conexiones, digamos, en cuanto a las personas que te acompañan a correr. ¿Qué temas estás tratando al momento de salir a correr con tus amigos, ¿no? Si te nutren o no te nutren, ¿no? Si hablas a lo mejor de negocios, de política, de economía, todo eso al momento en el que tú estás corriendo y escuchando este tipo de información, alerta a tu cerebro y hace ciertas conexiones más fuertes, ¿no? Trabaja estas neuronas nuevas. Entonces, hay que tener cuidado de lo que platicamos, de lo que decimos, de las personas con las que interactuamos, que realmente nos nutra en nuestro correr, porque sí, efectivamente, el correr solo tiene sus ventajas, el correr con compañía también tiene muchas ventajas, y el hecho también salir a correr muy temprano, que es cuando tu cuerpo está más relajado, ¿no? Incluso muscularmente, te permite captar mejor información. Entonces sí, también es importante, dime ¿cómo dice? ¿Quién eres? No, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? Sí. Aquí cobra su sentido a nivel científico. Entonces, es importante que cuides esa parte, ¿no? Porque realmente haya un crecimiento integral en tu cerebro.
Bueno, obviamente, si tú creas un entrenamiento diferente, tú puedes incluso tener más ventajas, tú puedes potenciar facultades incluso, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un neuroentrenamiento, que era lo que hablábamos al principio, tú puedes trabajar ciertas cosas de una forma diferente, estando más presente en cuanto al deporte, en cuanto a correr, que estamos hablando de correr, que hagan que tu cerebro se desarrolle más. Por poner un ejemplo en otro deporte, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces bicicleta sin música, pero cuentas las revoluciones por minuto, tú estás ejercitando tu cerebro al mismo tiempo que estás haciendo una actividad. Eso hace que puedas potenciar ciertas facultades mentales. Eso hace que creas que puedas hacer nuevas sinapsis ahí de conocimiento. Si tú, por ejemplo, haces un entrenamiento en un gimnasio, tú le puedes decir a tu entrenador, oye, ¿qué te parece si hoy trabajamos un neuroentrenamiento? ¿No? Entonces, a lo mejor él te puede poner algún ejercicio. En el caso de los niños en Argentina, por ejemplo, cuando los ponen en sus clases de educación física, les dicen, cada que el resultado de la suma sea, no sé, 15, tú vas a hacer un squat, ¿no? Entonces se las dicen rápido, ¿no? Y entonces los niños tienen que sumar rápido, entonces hago el squat o no hago el squat, ¿no? Este tipo de juegos ayudan mucho al pensamiento, ¿no? Y en el caso del ultramaratón, no está peleado, ¿eh? O sea, muchos de los entrenamientos que hacemos nosotros en el equipo, yo también fui creada en esta escuela de neuroentrenamiento, por eso muchos de los entrenamientos que hacemos con el equipo conllevan algo más que un meramente muévete, ¿no? O sea, a lo mejor hay ciertas indicaciones que se dan al inicio que están destinadas a eso, ¿no? Ciertos ejercicios de orientación, ciertos ejercicios de intensidades, ciertos ejercicios de quedarte, digamos, en un paso y no tener que todo el tiempo estar queriendo ir más rápido y competir, ¿no? Porque al final tú quieres que un ser humano sea una persona más íntegra y lo que decíamos al inicio, ¿no? No queremos más gente en los psiquiátricos, ¿no? Y menos por voluntad propia. Sí, y que este lado, digamos, como positivo, porque empezamos con la parte dura y alarmista del tema, y este lado positivo del impacto que está teniendo, el impacto también hormonal, ¿no? La producción de, ¿cómo se llama? Endorfinas o de esta sensación de satisfacción y demás, pues también cómo impacta. Y también en la base científica hay un lado bonito. O sea, empecé con, se te está haciendo más pequeño el cerebro, pero también hubo un estudio que se publicó el año pasado por Medical Science Monitor, que en junio del año pasado, lo que publican es que hay un incremento de la materia gris. La materia gris es la que nos ayuda a ser más listillos desde chiquillos, ¿no? Entonces, no todo está perdido. Hay gente, bueno, no toda la gente va a tener esperanza, pero hay gente que sí tiene esperanza corriendo un poco más. Entonces, esto pues también está súper interesante, como ver el impacto que puede tener el hacer ejercicio y el hacer ultradistancia en temas cognitivos como memoria, la capacidad visoespacial, la capacidad Exacto. de mantener tu atención, ¿no? Entonces, esto también está súper interesante porque sí se ha visto que hay un incremento en este sentido y además, pues nosotros simplemente por ir envejeciendo por un proceso natural de la vida, la materia gris se va reduciendo como se van reduciendo muchas otras cosas dentro de nuestro cuerpo. Y entonces eso lleva pues a temas como posibles demencias, ¿no? O sea, ciertas enfermedades degenerativas que aquí hay un posible impacto en la reducción de esos procesos degenerativos, ¿no? Entonces, también está el lado súper positivo No, del es súper impacto que esto positivo, tiene. ajá, que de hecho era lo que te decía al inicio, ¿no? Está esto que se llama Brain Delivery Neurotrophic Factor, ya no lo encontré, pero así se llama. Me acordé, canales sinápticos. Esto es de hecho lo que nosotros como corredores producimos, ¿no? Este canal de nuevas neuronas, ¿no? Que pueden conectarse con las ya existentes y entonces generar conocimiento y ¿cuál es el fin último de que tú vas a poder tener una mejor resolución de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día a día, cuando tú estás tratando de sobrevivir en la montaña, ¿no? Tú tienes que estar todo el tiempo alerta. Por esto muchas veces a mí no me gusta el uso de los audífonos, ¿no? Porque, pues, de alguna forma, de hecho hay libros que te lo dicen, ¿no? Pues hay kilómetros basura.
¿no? Ujú. Y no significa que no te aporten, claro que te aportan, ¿no? Pero te podrían aportar más si tú estás presente en la resolución de problemas, en la resolución de conflictos, si tú estás alerta de lo que puede pasar. Si tú no estás siguiendo nada más una fila de corredores y tú estás solo en la noche, todo tu sistema está alerta, tu cerebro está alerta, es el primero que va a tratar de reaccionar porque lo que tu cerebro trata siempre es de protegerte, ¿no? Entonces desarrollas estas conexiones neuronales que en el día a día te van a hacer más efectivo, más creativo y bueno, sabemos que el cerebro se divide en diferentes lóbulos, ¿no? Entonces, puedes desarrollar capacidades motrices, pero también puedes desarrollar capacidades analíticas, ¿no? Ujú. Tu velocidad de reacción ante ciertas cosas va a ser mucho mayor. Entonces, si como un corredor normal de maratón tienes muchas ventajas, ahora como un ultracorredor tienes también muchas más ventajas y tienes una oxigenación impresionante, ¿no? También aquí se habla de cómo el tema de más, muchas veces es menos, ¿no? O sea, de que estamos ahorita en un momento en el que la gente quiere más y más y más y más fuerte y más duro y más carga, ¿no? Pero esto ya no te permite tampoco hacer este tipo de entrenamientos que a lo mejor podrían llegar a ser más suaves y más productivos, ¿no? Entonces, para crear este tipo de canales. Entonces, bien, o sea, sí hay que considerar, por un lado, el tema de la velocidad, por otro lado, el tema del cardio, pero también debemos dejar espacio para este tipo de entrenamientos, de neuroentrenamientos, ¿no? Ujú. Además también como reto del profesional que sea tu entrenador, también está padre que un día llegues y le digas, a ver, vamos a ir a la montaña, bueno, ponme un entrenamiento donde sea un neuroentrenamiento, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Que podamos estar dispuestos a esto, ¿no? Claro. Esa forma, si tu entrenador no sabe, tampoco es para que digas, ay, no sabe nada, no, o sea, es también un reto para él, para que empiece a aprender más y para que sepa cómo lo puede llevar a cabo y que entendamos que no solamente somos un cuerpo humano, ¿no? Ayer posteé una foto de una frase que me gustó mucho de Michelle Obama, ¿no? Que decía, estarás muy guapa y qué padre, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el mundo estuviera ciego, ¿no? Ujú. ¿A cuántos del Impactarías. mundo impactarías? Entonces se me hizo algo súper interesante porque le damos tanta prioridad a la parte externa, pero no cuidamos todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, o sea, lo pienso incluso relacionándolo con el capítulo anterior de entrenamiento cruzado, pues de pronto también ahí hacer entrenamiento cruzado con temas como coordinación, ¿no? O sea, justo para esta también capacidad de reacción. O sea, lo importante que es, pues esta parte de neurociencia en nosotros como corredores, en la motricidad, la coordinación, la capacidad de reacción, lo pienso para bajar por la montaña, ¿no? O sea, para que no te vayas tropezando por todos lados, para que no te sea tan difícil. O sea, tienes que estar como en cierta conciencia en ese nivel neuronal para tener una buena capacidad de respuesta, para poner más atención, ¿no? Para ser capaz de ir de un lado a otro. O sea, sí está súper interesante y sí creo que hay además muchísimo como por hacer y por aprender y por permitirnos explorar. De hecho, te decía que hay escuelas muy buenas que se están enfocando mucho a este tema. Entonces, tú ves los entrenamientos y son entrenamientos suaves, pero muy medidos, ¿no? O sea, por ejemplo, el cómo hacer un buen desplante, ¿no? Y que te pongan incluso la liga de hasta dónde debe de ir, porque si no, pues no estás haciendo nada, o sea, estás haciendo movimientos mecánicos, ¿no? Que pues, van a tener a lo mejor sí algún efecto a lo largo del tiempo de que lo sigas haciendo, ¿no? Pero que no necesariamente estás haciendo bien o que a lo mejor de alguna forma te están lastimando, ¿no? Todos estos nuevos ejercicios de inestabilidad también provocan que el cerebro se ponga a pensar, estos ejercicios de balance a los que no dedicamos tiempo, ¿no? El subirte al bosu, ¿no? El practicar con una pierna, con otra, el aventar una pelota a la pared, son entrenamientos que son súper importantes y decíamos la vez pasada de dejar de pensar solamente en el aquí y el ahora, ¿no? Porque todo este tipo de entrenamiento lo que hace también es retrasar o darle menos fuerza a una enfermedad como lo que decías, ¿no? Una enfermedad que pudiera ser mental degenerativa en ti, ¿no? Si tú tienes a lo mejor en tu genética una información de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que se pueda retrasar todos esos procesos, que se puedan evitar a partir del deporte. También está comprobado que la gente que tiene principios de Alzheimer, que todavía puede moverse y eso, es súper recomendable que corran, porque retrasa, ¿no? El avance de la enfermedad.
Entonces, efectivamente, nuestro cuerpo en lo que es la ultradistancia puede llegar a ser muy efectivo, y si alguien ha escuchado esto de que el cerebro se te está haciendo más chiquito, pues no. Bueno, si tomas electrolitos, no. Exacto. No, O sea, no si podemos no, asegurar que no. ajá, no, no, Depende de ajá. muchos factores. Depende de muchos factores, pero pues la idea sí es como tener esta habilidad de potenciar todas las facultades mentales, ¿no? De hacer entrenamientos más conscientes, de preocuparnos más por nuestro interior, de darle tiempo a lo inestable, ¿no? Al balance, de no siempre estar buscando solamente cargas, que pues, realmente es lo que queremos, ¿no? Enseñar la otra cara del deporte, donde pues, podemos, o sea, la sociedad se está haciendo más vieja día con día, ¿no? Cada vez la gente quiere tener menos hijos. Entonces, al ser una sociedad más vieja, pues por lo menos tratemos de hacer que nuestra vida sea de calidad, De ¿no? O calidad, sea, claro. No es un tema de más tiempo, sino cómo llegas a vivir ese más tiempo, ¿no? Algo que también, justo cuando platicábamos tú y yo sobre mi historia en este correr, no me acuerdo si fue en la mía o en la tuya, que yo te decía, me sorprenden mucho las rutas, así como nos dices, sí, aquí hay un triángulo y aquí hay un árbol y tal. Pues bueno, esto también es parte de este pensamiento eso cognitivo y es de neuroentrenamiento. de este neuroentrenamiento, como de tener memoria visual, ¿no? O sea, ser capaz de estar pendiente como de todo tu periferia. Eso también es algo que se entrena, o sea, no es nada más, ay, yo soy bien desubicada, ¿no? O sea, sí hay unos más desubicados que otros, pero todos le podemos echar ganitas, entonces eso No, también entenderlo. por eso cobra sentido desde el momento en el que tú das una indicación, porque a veces como niños chiquitos llegas al entrenamiento y les estás explicando y todos, sí, que no sé qué hay, que cómo está fulanito, y tú, a ver, niños, o sea, pongan atención porque hoy se va a trabajar esto y esto y esto, ¿no? Eso es retención de información, eso es el que de repente tú lo decías la vez pasada, o sea, muchas veces les digo, vas a subir y vas a ver un árbol así, así, o va a haber una curva, o va a haber una Y, ¿no? Si tú no hiciste caso y no estás pendiente de eso, bueno, pues entonces, como decíamos, es supervivencia del más fuerte, ¿no? O sea, si se pierde, Exacto. no tenía nada que ofrecerle en este mundo, tampoco, ¿no? Sí rescatamos a nuestros Sí, corredores, pero, o sea, también sí habemos es. buenas bestias, pero sí, es cierto o sea, si lo podemos ver y además uniendo como los distintos temas que hemos abordado en este podcast, cuando vas tejiendo y se va haciendo un tejido mucho más robusto y mucho más rico, ¿no? Es el impacto que tiene en la posibilidad, uno, de sobrevivir. O sea, no perderme, pues me permite regresar a casa, ¿no? Pero además también como esos pequeños detalles que nos parecen, pues tal vez poco importantes, o sea, como de, ay, bueno, sí, no te puse atención hoy, pero pues voy detrás de ti. No, o sea, es como un ejercicio constante a seguir alimentando tu cerebro, ¿no? Porque además, Claro. desafortunadamente, hoy tenemos tanta tecnología que nos invita a no hacer eso. O sea, ya nadie se sabe teléfonos de memoria, direcciones. O sea, mi abuela se sabía todos los teléfonos de todas las casas, de toda la familia, todos sus amigos, toda su gente, ¿no? Yo hoy me sé el de mi mamá, literal, nada más. Porque nunca lo marcas, ya nunca te lo tienes que aprender, todo está resuelto, direcciones ya ni las piensas, o sea, lugares a donde tú ya sabes llegar, pones Waze. Entonces, eso, desafortunadamente, pues va limitando y va atrofiando nuestro cerebro. Y entonces, de pronto, qué rico encontrar que, bueno, en este espacio que es mío, que es el momento en el que voy a la montaña y corro, además de lo mucho que eso ya per se me da, pues también puedo ejercitar mi cerebro, alimentarlo, hacer nuevas conexiones, hacer sinapsis de otras maneras. Y no todos tus entrenamientos tienen que ser ultra conscientes, ultra mindfulness, ultra neurocientíficos. No, también se vale de pronto ir y disfrutar de otra manera, pero es un espacio en el que también te puedes permitir, como hoy en particular, sí voy a poner atención en todos los detalles visoespaciales, ¿no? A lo mejor hoy como ejercicio. Entonces, aparte de Más si lo que ya tienes, te dio, pues recibes eso. sí, y más si tienes una guía, ¿no? Porque, o sea, al final, si a lo mejor si tú no tienes una guía, bueno, pues estás recibiendo, sí, efectivamente todos estos beneficios del correr, ¿no? Mentales, pero los puedes potenciar aún más, ¿no? Teniendo una guía. Ahora, si tienes una guía, hazle caso, ¿no? O sea, trata de poner atención, porque por lo menos en mi caso, todos los entrenamientos tienen un porqué y un para qué.
¿no? Todo es por algo, ¿no? La forma en la que se trabaja en equipo, la forma en los lugares en los que tienes que acelerar, dónde tienes que regresar, ¿no? Si yo regreso a gente antes o gente después, que puedan usar el reloj, que puedan pensar, ¿no? Cómo resolver. Aun cuando tú estés por detrás de un arbolito o aun cuando tú estés ahí, ¿no? Todo este tipo de entrenamientos están diseñados para que realmente tengas unas funciones cerebrales incluso más despiertas, porque cuando tú quieres hacer algo grande en otro país, alguna distancia, pues muchas veces solamente confiamos en nuestras capacidades físicas, ¿no? Pero si tú no pones atención en todo lo demás, cuando tú tengas un riesgo, un peligro, vas a renunciar porque no vas a cómo resolver conflictos. ¿Por qué la gente renuncia en una carrera? ¿Por qué hay tantos DNFs? ¿Por qué de repente la gente dice, no, ya no más? Porque ya no tiene canales de solución, porque nunca los construyó. Entonces, tu única solución es decir, renuncio. Pero ¿qué pasa cuando tú trabajaste durante el entrenamiento todas estas conexiones, ¿no? Entonces tienes posibilidades, ¿no? Tienes un camino alterno, no tienes uno, tienes 1.000.000 de caminos alternos, ¿no? Entonces no tu primera decisión es decir, me salgo. O sea, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo le haces para no pensar en salirte, puta? Porque hay un mundo de posibilidades antes de renunciar, ¿no? Claro. A menos de que realmente haya un tema físico. Entonces, sí hay un montón de posibilidades y si esas posibilidades se te terminaron, entonces sí puedes considerar un tipo de entrenamientos como este. O sea, no es que todo esté perdido, es que hay cosas que también se trabajan y que no estás considerando, ¿no? Y pues regresamos también al punto del tema de los electrolitos, ¿no? O sea, el pensar que realmente somos energía, ¿no? Alguna vez les dije, todo tiene una lógica. Y a lo mejor sí hace falta que alguien nos lo diga y cuando nos lo dice, porque pues también yo cuando recibo algún conocimiento extra se me hace así como, era obvio. Claro, ¿cómo Era no lo tan había obvio, pensado? ¿no? Ajá, y eso es muy bueno porque entonces no se te va a olvidar. Entonces recordemos que somos energía, que el cerebro funciona mediante energía, que las neuronas se conectan mediante energía, mediante electrolitos, ¿no? También, con esta fusión, digamos, ¿no? De lo que tendrían los electrolitos. Entonces, ¿cómo no dárselos a mi cuerpo, ¿no? Entonces, de esta forma, tú lo vas a tener como una prioridad y es un beneficio para tu salud mental. Claro, sí, pongamos atención de manera integral. O sea, creo que esa es una constante invitación de este podcast, ¿no? Ser seres humanos más integrales en todo sentido, ¿no? Cuidando el medio ambiente, con el entorno, con los otros corredores, haciendo grupo, con la naturaleza misma y sobre todo con nosotros mismos. O sea, al correr no somos solo piernas, ¿no? Ya lo hemos dicho en cuanto a hay que darse masaje también en la espalda es la que te lleva, cargas una mochila, no olvides tus pies son los que menos atención le ponemos, bueno, así como eso, pues el cerebro también es una parte súper fundamental de esto, que nunca lo pensamos, o sea, nunca nos detenemos a eso, y mucho menos a lo que contaste de, también lo que vas pensando, también es una parte fundamental de tu entrenamiento, lo que vas platicando, que eso aplica pues en sí a tu día, ¿no? O sea, hay millones de teorías, millones de temas que lo que cuentan es, en lo que tú piensas es en lo que te conviertes, ¿no? Si tú Entonces, sales, sí, si tú sí, sales sí, con un grupo de correr que va nefasteando todo el tiempo, si tú sales con un grupo de correr que se dedica a criticar a las personas que están a tu alrededor, o sea, a lo mejor suena muy ñoño, pero de verdad piensa en las conexiones que estás haciendo en tu cabeza. O sea, estás llenando tu cabeza de pura basura, ¿no? O sea, no sé, o sea, tampoco quiero sonar muy rosa, ¿no? Pero es una realidad lo que nos han dicho durante años, ¿no? Eres eres los ambientes en los que estás, ¿no? Eres lo que lees, eres lo que escuchas, ¿no? Entonces, rodéate de personas interesantes, de personas que te hablen de temas positivos. Tampoco se trata de todos los días, hoy vamos a abordar el tema de política mientras corremos, ¿no? No, tampoco, o sea, que las pláticas pues sean siempre positivas, ¿no? claro. Que hables bien de las personas, que hables bien del día, que puedas desear un buen día, que si tocas temas, digamos, del día a día, de cómo está todo alrededor, pues estás creando conocimiento, que eso está súper bien, tampoco nos podemos negar a cómo está la sociedad actualmente, ¿no? Y también esos son vínculos, pero es muy diferente hablar de lo que sucede en el día a día, ¿no? A estar hablando de cosas que realmente no van a nutrir a nadie, ¿no? O sea, y que además a lo mejor le estás haciendo o te da daño a otras personas. Es súper importante cómo
ha crecido en México el tema del odio, ¿no? Ya hemos hablado también de estas actitudes agresivas, incluso en las carreras, ¿no? Yo he visto gente queriéndole pegar a otras personas en las carreras, ¿no? En nuestro deporte, pues por Dios, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, si nosotros estamos al lado de grupos que son violentos, que son agresivos, aléjate de ahí porque no es un beneficio ni para ti ni para nadie, ¿no? Y no estás obteniendo los beneficios que te da realmente el correr y sobre todo el correr en ambientes tan bonitos como lo es la montaña. Y no nada más hablando de eso, ¿no? Es increíble cómo sales y en cada esquina ya te ponen pestañas, te quitan esto, te ponen el otro, te aumentan los labios, ¿no? ¿Y cuántos gimnasios hay de neuroentrenamiento en México? No hay. No. No hay, ¿no? Pero sí hay en otros países, pero aquí no hay. O sea, y tú dices, puta, crece la industria de la belleza, el Botox por todos lados, en Polanco, en la Condesa lo ves anunciado por todos lados, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que nos interese más ese tipo de cosas, ¿no? Que nuestro propio desarrollo neuronal, porque al final nos vamos a hacer viejos, eso va a pasar por más Botox que te pongas. Claro, o sea, el físico se acaba, punto. vas a llegar a una edad en la que tu piel, ni con 1 litro de Botox que te pongas en cada parte de tu cuerpo, vas a estar joven, ¿no? Entonces, ahorita hay una ansiedad muy grande de juventud de la gente. Empecemos a disfrutar la edad que tenemos, sea cual sea. Si tienes 20 años, disfruta tu juventud, pero también empieza a preocupar por lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Tampoco es vivir con miedo, no, sino Claro. simplemente pues, crear cosas de calidad, ¿no? Buscar cosas de calidad, conexiones de calidad. Lo decíamos el otro día también del lado humano, ¿no? A veces el correr ya es más bien como el buscar negocios, ¿no? El buscar conexiones meramente de negocios y no buscamos las conexiones humanas. Entonces, si eso no sale, hay problemas de angustia, hay problemas de depresión, hay problemas porque no estás construyendo lo más vital. Ese sería, yo creo que bueno, por lo menos sería mi mensaje del día, que creo que va muy acorde a lo que comentabas. Sí, sí, totalmente. O sea, aprovechemos que si ya de por sí este correr nos llena de endorfinas, ¿no? Nos llena así como de satisfacciones y demás, generemos cosas positivas, ¿no? O sea, poner en esta conversación el cerebro al centro es en pro de cómo lo nutrimos, o sea, cómo no le damos chatarra a nuestro cerebro desde muchos ángulos, ¿no? A nivel hormonal, a nivel conexión con otros seres humanos, a nivel plática y cosas interesantes, y pues también en la base física de buena proteína, buena hidratación, o sea, sigámonos cuidando y generando cosas positivas. Creo que esa es como la base un poco de estas pláticas más allá del tema, ¿no? Es cómo hacerlo más positivo para estar más tiempo aquí, más tiempo haciendo lo que nos gusta. Entonces, exactamente. Pues bueno, ese fue el tema de el correr y nuestro cerebro. Es un temazo. Yo ansiaba que llegara este capítulo, de verdad. Y si nos escuchan, bien merecido tienen toda esta información. Por seguirnos. Por seguirnos. Por aguantarnos en nuestros mejores y peores momentos. Sí. Pero como ya lleváramos 100 capítulos, ¿no? Bueno, viene el pues, capítulo 10 y... Lo hemos disfrutado tanto que entonces ya nos sentimos aquí desde hace 2 vidas. Pero también invitarlos a que estamos empezando a estar en YouTube. Entonces, ya me tengo que peinar. Porque antes era solo mi dulce voz. Pero bueno, también ya Ultradistancia Being Unlimited tiene canal de YouTube, que ahí estaremos subiendo todos los capítulos anteriores y empezaremos a subir también las nuevas cosas. Y pues todo lo que se nos vaya ocurriendo, aquí se los vamos a compartir para poder tener más formas de conectar con la gente. Para que nos vean en vivo y a todo color, para que vean nuestro proceso de vejez en el tiempo, que aquí no hay botox. Aquí no hay botox. Aquí no hay botox, pero hay electrolitos. Eso sí. Todo el tiempo. Sí. Las redes de GOTS, ¿cuáles son, Sin? Las redes de GOTS es GOTS Team México y GOTS México en Facebook. En Instagram también tenemos las 2 páginas que pues, prácticamente están conectadas. Una es de la tienda y la otra también es del equipo. Ahí si nos quieren preguntar cualquier cosa, opinar cualquier cosa también. Ahora en YouTube pues vamos a poder a lo mejor interactuar un poquito más si nos dejan ahí algún comentario, algún tema que hay que ver. Obviamente todo en positivo. Sabemos que no a todo el mundo le vamos a caer bien, pero no nos enganchamos con lo negativo. Entonces
ahí sí no les vamos a poder hacer caso. Somos muy felices, pero pues para cualquier cosa que nos nutra, pues ahí estaremos, ¿no? Para seguir aprendiendo con ustedes. Sí, y algo importante que estuvo relacionado con el tema de hoy, dudas sobre hidratación, sobre, bueno, cómo sé, cómo sí, cuándo me tengo que tomar un electrolito o con un agua mineral la armo, en qué momento Gatorade, sí, no, todas estas dudas nos pueden preguntar, nos pueden mandar mensajito, pero además pueden ir a la tienda de GOTS que está en la Condesa y ahí hay muy buenos productos, ¿no? Entonces ahí también se les puede recomendar, hay para antes, para durante, para después, para todo momento. Entonces también, por favor, acérquense a los expertos, porque pues hay que tomarlo en serio. O sea, no se trata nada más como de, ay, bueno, hoy se me olvidó y no pasa nada, ¿no? O sea, la suma de esas pequeñas acciones puede traer un gran rendimiento o muy feas consecuencias. O sea, hablar de un edema es terrible, es gravísimo, ¿no? Pero podemos más bien hablar de un excelente rendimiento gracias a buenas acciones. Entonces, por ahí están los expertazos en GOTS. Y pues listo, llegamos al final de este bonito capítulo 9. Muchas gracias, Sin. Nos vemos en el 10. Que estén Muchas muy bien. gracias, Paya. Un beso. Bye. Bye, bye.